Saludos amigos, desde Brújula de Mercados, una semana más y desde Londres, donde me encuentro ubicado, un nuevo reporte de mercados para esta semana. Repasaremos objetivos cumplidos y cuáles no durante la semana pasada y además veremos un nuevo nivel para el IBEX 35, un nuevo rango detectado de 100 puntos que se está cumpliendo desde hace semanas. Vamos a ver también los índices de divisa, tanto el índice dólar como el sintético del euro. Miraremos también oro para analizar qué está pasando. Haremos un comentario que nos dará bastante cultura sobre el Bitcoin y por supuesto todo ello después del análisis fundamental que damos cada semana para tomar posiciones y saber qué es lo que está ocurriendo en los mercados mundiales más allá de las noticias, ¿de acuerdo? Y empezamos el videoanálisis de esta semana comentando las primeras declaraciones que ha hecho el secretario del Tesoro norteamericano. Este señor, Steven Mnuchin, visto ya directamente cómo lo pronunciaba su apellido el señor Donald Trump en uno de los discursos de presentación. He visto la entrevista, he visto el discurso de presentación y lo presenta como Steven Mnuchin. El secretario del Tesoro dijo el jueves que quiere que se realice una reforma tributaria muy significativa antes del receso de agosto del Congreso, en lo que podría resultar una tarea difícil a medida que los legisladores trabajan a través de una agenda compleja. Queremos hacer esto para el receso de agosto. Hemos estado trabajando estrechamente con el liderazgo de la Cámara del Senado y estamos mirando un plan combinado, dijo a la CNBC en su primera entrevista en televisión desde que asumió el cargo. El presidente Donald Trump ha hecho repetidas promesas de reforma tributaria y recortes regulatorios desde que asumió el cargo, creando optimismo entre ejecutivos de negocios e inversionistas o inversores. Se espera que el Congreso introduzca legislación el próximo mes para revocar al menos parcialmente la ley de asistencia asequible, Obamacare, antes de pasar a la reforma tributaria. Mnuchin dijo que la Casa Blanca y las dos cámaras del Congreso están trabajando todos juntos en un plan tributario. Esta primera noticia la pongo aquí, ¿por qué? Porque parece ser que ahora, como venimos semanas diciendo, Donald Trump es el principal foco de atención del mercado. Y por supuesto, esto es muy importante porque hace ya 2 semanas Donald Trump, el anuncio que hizo de que en 2 o 3 semanas estaría publicada una reforma fiscal que animaría muchísimo al sector empresarial norteamericano, no se ha producido. Por eso es importante estas declaraciones de este señor, porque aquí están asumiendo ya en sus declaraciones que se pospondrá la presentación del plan tributario de Donald Trump y eso ya no es bueno. Eso ya no es bueno, porque si el mercado lo levantó la promesa de Donald Trump de presentar esa reforma fiscal, el retrasar esa reforma fiscal ya será negativo, ¿vale? De todas maneras, continúo porque, aunque este señor no se ha mojado todavía mucho, no ha querido hablar demasiado en su primera entrevista, hay ciertas cosas que ya nos animan. Estados Unidos y el FMI. Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, habló el martes con la gerente del FMI, Christine Lagarde, y le dijo que espera que el FMI proporcione un análisis franco y sincero de las políticas cambiarias. Mnuchin señaló la importancia que la administración asigna a impulsar el crecimiento económico y el empleo en los Estados Unidos y espera con interés que el FMI preste asesoramiento en materia de política económica a sus países miembros y que combata los desequilibrios mundiales. El secretario Mnuchin también subrayó su expectativa de que el FMI ofrezca un análisis franco y sincero de las políticas cambiarias de los países miembros del FMI. Es decir, Estados Unidos recurre a un organismo que está, por supuesto, localizado en Estados Unidos, que es el Fondo Monetario Internacional, que ya en el pasado se le acusaba de tener intereses privados de ciertos países occidentales en sus políticas económicas dictadas a países, por ejemplo, del hemisferio sur de América. Pero bueno, eso es otra película. De lo que estamos hablando aquí es que Estados Unidos juega una carta más de negocio y diplomacia. Utiliza, por decirlo así, una especie de amistad con el FMI para pedirle que sea el FMI el que intervenga en la política monetaria de los diferentes países. En este caso, sabemos que si hace tan solo 2 semanas oíamos acusaciones de Donald Trump, las que hizo ya hace unos meses hacia China de manipulación de divisa, las ha hecho hacia Japón, las ha hecho hacia Europa. Donald Trump ha acusado a las diferentes economías mundiales de estar manipulando la divisa. Es decir, lo ha hecho con la economía europea, lo ha hecho con la economía japonesa, lo ha hecho con la economía china. Y ahora lo que vemos es que se recurre al FMI para pedirle que por favor intervenga en su papel de arbitraje para que haga que las políticas del resto de países, las políticas monetarias, se ajusten. Es decir, estamos viendo cómo no quieren tampoco forzar a una rebaja de la tasa cambiaria del dólar contra el resto de divisas principales del mundo,
si al menos puede haber una solución por parte del FMI que implique regulación sobre el resto de países a favor de Estados Unidos. Así que sigue siendo más de lo mismo disfrazado. Regulación, nuevos tiempos hacia proteccionismo y regulación, ¿de acuerdo? Treasury Secretary Muniz, bueno, vamos a sacar unas cuantas citas que se pueden sacar de la entrevista, el extracto de la entrevista. Lo más importante para el crecimiento es el plan tributario. La reforma tributaria se centrará principalmente en la clase media. Bien, no dice mucho, pero ya nos está dando algún detalle, que otro alguna pista. No se centra en los movimientos del mercado día a día, es decir, no importará si el mercado está cayendo, no cambiará su política. ¿De acuerdo? Mirando de cerca el impuesto de ajuste fronterizo, aunque agregó que hay algunos problemas con él. Es decir, van también a reconsiderar el tema del impuesto fronterizo, que fue uno de los anuncios de Donald Trump, pero el secretario del Tesoro ya dice que hay que matizarlo y que hay cosas que no se ajustan del todo. No hacer juicio sobre la política monetaria de China. El Tesoro tiene un proceso para revisar las políticas de cambio. Es decir, no se metan en berenjenales en política monetaria contra China y que directamente jueguen sus cartas de una manera más discreta. Por ejemplo, la que estábamos viendo hace un momento, el trato con el FMI para que intervenga. El alivio regulatorio también es importante para impulsar el crecimiento económico, ¿vale? Bueno, bien, esto ya se refiere a, si bien por un lado regulación comercial, regulación en las tasas cambiarias que se quiere hacer a través del FMI para favorecer al dólar, en este caso está hablando de la desregularización en el sector bancario que daría más liquidez al mercado y que volvería a lo que hace 3 semanas comentamos. El fantasma de Griezmann vuelve a la Reserva Federal si es que esto empieza a implantarse en Estados Unidos. Estamos viendo cambios económicos significativos, estamos llegando a las empresas. Esto, al fin y al cabo, es el resumen de esa intención de política fiscal, que sea un incentivo para las pequeñas y medianas empresas del tejido económico mayoritario de Estados Unidos y que se traduzca en una actividad de inversión y consumo y reducción o creación de empleo, que al fin y al cabo es el objetivo que persiguen. Reflexiones que yo he anotado tras las noticias que acabamos de ver. Punto número uno, la reforma fiscal no será anunciada en 2 o 3 semanas, como Trump había anunciado. Punto número 2, riesgos de estancamiento en las negociaciones sobre reformas legislativas, el Obamacare, la desregulación bancaria, porque no hay que olvidar que hemos citado que, como ha dicho el secretario del Tesoro americano, el nuevo secretario del Tesoro americano, Mnuchin, ha dicho que se está trabajando con los republicanos, tanto de la Cámara como del Senado, para llegar a acuerdos. Luego ya se sabe entonces, por definición, que no hay unanimidad en el Partido Republicano para apoyar las reformas que va a presentar Trump. Se lo van a poner complicado, cosa que ya sabíamos, dados las pistas que hemos ido comentando en vídeos anteriores. La administración de Trump lleva a cabo negociaciones entre republicanos de la Cámara y del Senado para suavizar diferencias y encontrar el apoyo del partido de sus reformas. Lo que acabo de comentar, vaya. Cuarto punto, el Tesoro se muestra preocupado sobre las repercusiones que podrá tener sobre un dólar el impuesto transfronterizo, dado que si se aplica un impuesto transfronterizo se encarecerían los precios de los bienes importados. Muy probablemente la medida que hace más sencilla los bancos centrales de los países afectados será que abaratar su divisa, por lo tanto se encarecería contra el dólar y por eso el dólar se vería desfavorecido en ese cambio, ¿vale? Y aquí voy a meter una cuestión sobre cultura sobre el Bitcoin. ¿Por qué? Porque si estamos viendo que estamos viendo una época en la cual las divisas principales, el dólar quiere mover ficha para abaratarse, ya sea por pasiva a través del FMI o ya sea por activa, cambiando su política monetaria en la Reserva Federal, por unas o por otras lo va a llevar a cabo, o ya sea por política fiscal o política comercial a través de los impuestos. Luego, si estamos viendo esa época, estamos viendo también la época de incredulidad en el euro, en el que un país como Francia anuncia el abandono que quiere hacer uno de los partidos con más probabilidades de ganar del propio euro y que es un fracaso. Holanda incluso también hablaba de esto, de que podrían plantearse el abandono de la zona euro y demás a través de referendos. Luego, hay una desconfianza generalizada y esto es un punto muy importante, ¿de acuerdo? Hay una confianza generalizada en las principales divisas de las economías mundiales, a saber, el dólar. Y después, por supuesto, el euro. Y la libra, que vamos a contar de la libra tras el Brexit, que ha sido abaratándose y abaratándose por parte del Bank of England, que la ha rebajado. Si no puedo confiar en el dólar, porque quiere abaratarse. Si no puedo confiar en el euro, porque puede romperse. Si no puedo confiar en la libra, porque está siguiendo una QE camuflada tras el Brexit. Y si no puedo confiar en Japón, porque es, con diferencia, el Banco Central que lleva ya 30 años dándole la manivela de abaratar el yen,
Entonces, la traducción se lleva a claro hacia qué moneda voy a orientar las reservas. Primera moneda el oro, segunda moneda el auge, la nueva generación, los nuevos tiempos el Bitcoin, ¿vale? Leemos, Bitcoin tiene algo del mismo valor que hace el oro ser demandado, muy superior a la moneda fiduciaria porque se puede crear con un golpe de una tecla. Es decir, el Bitcoin tendría algo más de realidad que el propio dólar o el euro, dado que desde el año 2008 lo que estamos viendo es que se fabrican a chorrón, a punta pala, directamente moneda. Es decir, se están inyectando cantidades ingestas de liquidez de euros o de dólares en mercados incluso de deuda corporativa. Es decir, se les regala a las empresas los euros, se les compra renta fija a las empresas para inyectarles dinero dentro a presión, como gas, ¿vale? Están haciendo un fracking financiero con los bonos. Por lo tanto, claro, ¿qué pasa? Que ya no tenemos credibilidad, la moneda ya no tiene credibilidad, el dinero fiduciario ya no tiene credibilidad ante esto. Se busca refugios como el oro, pero es que ahora existe una alternativa que ya no existía antes, el Bitcoin. Bitcoin también, como el oro, es una moneda global que puede ser universalmente aceptada en el futuro. Incluso el dólar no puede hacer esa afirmación, cuidado. Anonimato total potencial en transacciones electrónicas. Las autoridades podrían impedir la adopción universal del Bitcoin como dinero impidiendo que las empresas legítimas lo acepten como pago. Es decir, el principal miedo que van a tener al Bitcoin es el anonimato en los pagos. Por lo tanto, imagínate la cantidad de dinero negro que puede circular sin que se sepa quién es su autor. Esto ya pasa a nivel mundial con cantidades ingestas de dinero que se mueven a través de transferencias y que no sabemos quiénes son los propietarios, que es el narcotráfico y otro tipo de mercados oscuros. Pero claro, a nivel particular, los que pagan impuestos son los pequeñitos, somos nosotros. Entonces, si el Bitcoin se extendiese, ¿quién pagaría impuestos a un Estado si no está muy claro en qué se lo gasta? Pues aquí viene la revolución monetaria de este siglo, del siglo XXI, ¿vale? El stock actual mundial de Bitcoin es de 20.000 millones de dólares y su volumen de transacciones es pequeño, incluso en comparación con las monedas más exóticas. Bitcoin sigue siendo la única alternativa al oro y a otros metales preciosos para que los ahorradores escapen a la función de deterioro incorporada de las monedas fiduciarias, conocida también como inflación. Es decir, dado que las divisas van perdiendo fuerza y poder y capacidad adquisitiva, como lo han hecho de hecho, lo único que no pierde capacidad adquisitiva ha sido el oro. Y por lo tanto, si el Bitcoin fuese una moneda que no está controlada por ningún banco central, porque no es emitida por ningún banco central, se podría acabar convirtiendo en un patrón. Dicho esto, que a lo mejor algunos dicen, bueno, menudo rollo, vamos a ver con gráficos a qué nos estamos refiriendo. Hace ya 2 semanas citamos el Bitcoin, sacamos un gráfico, ¿vale? Hoy saco dos gráficos sacados de Zero Hedge citando esto, en el cual podemos ver cómo la brecha entre Bitcoin y oro se va reduciendo misteriosamente. Y sobre todo lo que tenemos abajo, el segundo gráfico, es la cotización del oro en bitcoins. Si es bajista con un oro que sabemos que es alcista, y repito, si el oro cotizado en bitcoins es bajista con un oro cotizado en dólares que ha sido alcista, la divergencia que se produce entre ambos gráficos solamente puede verse a que el Bitcoin se está revalorizando rápidamente. Y eso ya lo sabíamos porque lo comentamos hace unas semanas. ¿De acuerdo? De hecho, el gráfico que comentamos, ahora volveremos para atrás, fue uno que tengo aquí delante. Fue este gráfico. Hace unas semanas lo comentábamos diciendo, atención, porque desde el año 2014 volvemos a acercarnos a una frontera que podría ser la revolución de 2017, que se rompan los máximos históricos del Bitcoin contra el dólar. Y están siendo rotos esta misma semana. Hace 2 semanas hablábamos de esa posibilidad, ahora está ocurriendo. Una vez más, los pronósticos que damos se adelantan con bastante certeza al mercado, ¿vale? Vuelvo para atrás y leo el último comentario que vamos a hacer, que creo que nos vuelve a cultivar también un poco el conocimiento sobre los mercados internacionales. El plan de Ron Paul para liberar la libertad monetaria. Es sencillamente extracto de una entrevista que se hace a Ron Paul en la Fox. Dice, aunque el oro no es una moneda oficial, desempeña un papel importante en el sistema monetario. ¿Qué papel crees que debería jugar el oro en el nuevo entorno geopolítico? Le preguntan. El patrón oro estaba operando en su apogeo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, periodo de extraordinaria prosperidad global, caracterizada por un crecimiento de la productividad firme y muy poca inflación.
Pero hoy en día hay una opinión generalizada de que el patrón oro del siglo XIX no funcionó. Creo que es como usar zapatos de talla equivocada y decir que los zapatos son incómodos. No fue el estándar de oro el que fracasó, era la política. La Primera Guerra Mundial inhabilitó las paridades del tipo de cambio fijo y ningún país quiso estar expuesto a la humillación de tener un tipo de cambio menor frente al dólar de los Estados Unidos de lo que disfrutó en 1913. Ya estamos en peligro de ver la proporción de deuda federal con respecto al PIB a 3 dígitos. Nunca habríamos llegado a esta posición de endeudamiento extremo si estuviésemos en el patrón oro, porque el patrón oro es una forma de asegurar que la política fiscal nunca se salga de la línea. A esto yo, más allá de la entrevista de Ron Paul, yo hago un comentario adicional que vendría a explicar todo esto. El patrón oro funcionó bien hasta la Primera Guerra Mundial y de hecho, motivo de que se abandone el patrón oro tras la Primera Guerra Mundial, surge el crack del 29 y también la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque justo tras el abandono del patrón oro, países como Francia, países como Alemania se empiezan a autofinanciar emitiendo moneda. Pero claro, la legitimidad, la credibilidad de mi moneda frente a monedas extranjeras como era el dólar, una moneda poco afectada desde fuera por esa guerra mundial en Europa, esa credibilidad menguó. ¿Y cómo menguó? Y no podían justificar el valor que tenía la libra, el valor que tenía el marco contra el dólar, tuvieron que devaluarlo para autofinanciar la guerra. Y al volver de la Segunda Guerra Mundial fue cuando Inglaterra en 1925 tuvo el intento de volver al patrón oro para restablecer un modelo de monetario estable, de crecimiento y de riqueza estable. El valor del dinero emitido por un banco como el Bank of England tendría respaldo monetario real, no se lo habrían inventado. ¿Y qué ocurrió? Una huelga, la primera huelga que se produce general en Reino Unido, que lleva a la suspensión de la medida de restauración del patrón oro. Y desde entonces hasta ahora es lo que hemos vivido. Keynesianismo desde los posguerra mundial hasta los 70 y monetarismo desde los 80 hasta ahora, que nos traen a esta nueva época de locura monetaria en la que las monedas ya no valen nada, son papel virtual fabricado para crear unas cantidades ingestas de deuda. Y de ahí investigad lo que hace ya vídeos atrás comentamos como el Crexit, el crack de la deuda, del crédito, ¿vale? Que vendrá algún día. Bien, pasamos ya a gráficos y analizar más o menos cómo nos vamos a ir desenvolviendo. La semana pasada comentábamos el Invereuro, ese índice euro fabricado por Investing, que es muy buena referencia para que veamos la fortaleza que tiene el euro frente al resto de divisas. Y la semana pasada veíamos esto, anunciamos la semana pasada que muy probablemente veríamos un fortalecimiento del euro. Es decir, el euro se está debilitando, estaba claro, además se venían las elecciones generales de Francia, que se producirán el 26 de abril y hasta entonces tendremos volatilidad en el euro. Y decíamos, se está abaratando, por lo tanto, vamos a esperar un repunte en el euro hacia los 88, 87,50. ¿Os acordáis? 87,50, 88 decíamos en el vídeo anterior, que se produciría un repunte del euro precisamente porque se está abaratando. Entonces todo el mundo teme ese abaratamiento del euro. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, vamos a verlo. Efectivamente, una mecha debilitada del euro que toca ese nivel y que se da la vuelta y rebota al alza. De momento ahí estamos, ¿eh? No estamos tampoco mucho más de donde estábamos, pero efectivamente hemos visto cómo no se rompen estos niveles, como supimos vaticinar la semana pasada. Dijimos, va a haber una bajada del euro, sí, pero esperaos porque antes de que se rompa esto habrá un rebote. Como estoy casi convencido de que antes de romper un nivel tan fundamental como este, consolidado desde el año 2015, lo llevarán otra vez a 87, 50, 88, ¿vale? ¿Por qué? Porque así funciona el mercado. Antes de producir un movimiento nos engañarán primero, nos harán un amago, un aviso previo, pero antes de romperlo un repunte, ¿vale? Índice dólar la semana pasada veíamos que empezaba un rebote alcista, decíamos cuidado porque hay mucha debilidad, la vela que se da la vuelta no termina de consolidar, esto tendría que ser una continuación alcista y no lo está siendo, ¿qué va a pasar con el dólar? Mucha incertidumbre, ¿por qué? Por el señor Donald Trump y por su interés en tener un dólar barato. Ahora, los tiros pueden salir por cualquier sitio. Si todo parece apuntar hacia una cosa, puede salir por otra. En este caso, si el Estados Unidos recurre a jugar su carta en el FMI para que el FMI trate de establecer algún tipo de normativo o sanción contra países que abaraten la divisa, quién sabe, quizá no les haga falta rebajar el dólar, quién sabe, quizá el dólar se fortalezca, quién sabe, ¿vale? De momento esta semana que está tratando de consolidar su repunte, ¿lo veis? Así que bueno, poco a poco, pero trata de hacer esto. Lo que pasa es que tiene muy poca fortaleza esta subida.
pero nos mantenemos, nos mantenemos. No se puede hablar todavía de un dólar bajista. Gráficos Bitcoin ya comentados, seguimos. Calendario semanal. Mañana va a ser el segundo día más importante de la semana porque tendremos el PIB trimestral norteamericano y declaraciones de Donald Trump por la noche y sabemos que Trump mueve el mercado ahora más que nunca, ¿vale? Pero el viernes también habrá declaraciones de Janet Yellen. Ya incluso mueve más el mercado Donald Trump que Janet Yellen. Depende de la situación, pero y depende de lo que se le pase por la cabeza al señor Trump durante el discurso. Pero vemos que empieza a ser un personaje que manda, tiene un carácter fuerte y lo que diga el mercado de momento lo está obedeciendo, ¿vale? El mercado le hace caso. El mercado responde a sus comentarios. Bien, SP500 renta variable americana. Proyectábamos hace una semana estos niveles, decíamos que tiene una inclinación muy alcista, muy fuerte, lo veis, vertiginoso, decíamos, cuidado porque esto se puede dar la vuelta y si se da la vuelta y rompe la tendencia alcista, 2.335 puntos, zonas de apoyo. ¿Se ha dado la vuelta? No, sigue subiendo, ¿vale? Esto es de la semana pasada también, pero vais a ver que ahora, cuando os muestre el actual, no ha cambiado nada prácticamente. No hemos avanzado mucho, pero es que sigue fuerte, ¿lo veis? Sigue fuerte. Una corrección hacia los 2.285 puntos, 2.285 puntos, sería sencillamente apoyarse aquí. Vendría a ser una corrección como esta, como esta, como esta. Es decir, podrá llegar, sobre todo con alguna mala noticia, porque estas dos correcciones se producen con el Brexit y con las elecciones americanas. Así que algún evento de este tipo, y puede ser las elecciones francesas, iniciaría la corrección del S&P 500, que aún así sería fuerte, no perdería la tendencia, ¿vale? Rango detectado, creo que puede ser interesante. Este movimiento es la misma dimensión, el mismo rango, 1, 2 y 3. Si este rango se consolida y hiciese lo mismo, la misma dimensión que los tres previos, lo que busco son los 2.380 puntos. Entre 2.335 y 2.380 puntos. Fin de la película. Eso, en las zonas en las que estamos, podría ser una intentona alcista interesante, ¿vale? Porque no es mala zona de entrada. DAX Etra alemán la semana pasada lo teníamos aquí, decíamos, bueno, puede, estamos en tierra de nadie, decíamos, no nos ponemos alcistas ni bajistas en el DAX porque puede bajar o puede subir. Si rompiese los niveles que tiene aquí arriba, por encima de los 11.900 puntos, sería interesante comprar. Y si se iba a 11.800, 11.700, perdón, 660, 700 puntos en torno a esta zona, podía ser interesante comprar también porque podía darnos un rango de 200 puntos, 300, ¿vale? ¿Qué ha pasado la semana? Lo rompió y se dio la vuelta. El rango que ha aguantado, 11.800 puntos, ¿lo veis aquí? Gap formado en 11.800, techo formado en 11.800, rompe los máximos de nuestro rango, se los pule, ni siquiera para, da la vuelta, tampoco lo respeta, por lo tanto este nivel nos olvidamos ya de él, y se para de nuevo en los 11.800, ¿vale? Ahora cuidado, es interesante, pero tampoco me resulta del todo atractivo porque está encerrada de nuevo en una zona que no me da demasiadas señales de zona de entrada, ¿vale? IBEX 35 sí se pone más interesante. Estos gráficos los marcábamos la semana anterior. Habíamos acertado 2 semanas antes, os recuerdo, con el IBEX 35. Pero ahora os he traído este gráfico que me resulta muy interesante. Fijaos cómo esto es un máximo. Llega aquí a esta zona, vuelve a darse la vuelta, es decir, consolida en dos niveles este rango que casualmente me marca de los 9.214 15 puntos a los 9.314 15 puntos. De nuevo apunta hacia arriba, recorre prácticamente 100 puntos hacia los 9.415 y se da la vuelta. Y cuando produce el gap, lo abre por encima de esta zona, se da la vuelta y consolida por encima de este nivel. Rango, 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 sospechosamente cada uno de estos rangos, porque este es simplemente una proyección del anterior hacia arriba, lo que me está dando es 9.315, 9.415, 9.518, ponte que 15 prácticamente, 9.615, 300, 400, 500 y 600 puntos. Luego empezamos a detectar rangos importantes ahí. 9.515, zona de resistencia, posible venta. 9.520 como máximo, posible venta hacia 9.415, que lo rompe hacia 9.615. Pero lo que está claro es que no salen de la nada este patrón de 100 puntos que está haciendo el IBEX. Si rompiese 9.615, muy probablemente veamos que un primer objetivo, un primer recorrido alcista, aunque puede superarlo, son los 9.815. Ya tenéis zonas donde apuntar, ¿vale? Cuando veáis que se va por arriba. Divisas, y vamos terminando. La semana pasada comentábamos dólar yen, decíamos va a bajar, está haciendo una figura bajista. Tenemos este patrón bajista que queremos cumplir, pero también decíamos la semana pasada
lo van a bajar, pero seguramente esta semana tengamos un rebote alcista. Es decir, la semana pasada advertíamos, ahora que está aquí, no lo van a romper, esta zona, no la van a romper los 11.000, perdón, 111, 112 dólares, yenes dólar, no lo van a romper a la ligera. Muy probablemente provocarán que un repunte. Ahí va, pues sí que lo provocaron, ¿vale? Mientras tanto se mantiene la tendencia bajista en este par, que estoy seguro que va a ser bajista. Ya sabéis que dicen que el dólar yen es un valor refugio, ¿vale? Es decir, cuando hay inestabilidad en los mercados, el dólar yen casualmente baja, se fortalece el yen y se va, el dólar desaparece. ¿Por qué refugio? Porque pese a los problemas estructurales internos, intrínsecos de la política monetaria japonesa, es una economía que lleva 30 años igual de mal, igual de débil. Es una economía fuerte que lleva 15 años en punto muerto, ¿vale? Eurolibra, también hablábamos de esta figura, que es bajista también, y decíamos, cuidado porque lo que buscamos es llegar a estas zonas de aquí. Y cuando lleguemos a esta zona de aquí pasará lo mismo, habrá un repunte alcista antes de que se termine de romper. Si es que se rompe, el gran premio gordo será la ruptura bajista de esta figura, ¿vale? Porque nos hace una proyección bajista muy fuerte en el Eurolibra, pero no va a ocurrir de golpe, ¿vale? Esta semana que hemos tenido en el Eurolibra, un ligero repunte, ¿lo veis? Pero sigue teniendo esta tendencia alcista, por lo tanto, zona muy interesante de venta para Eurolibra, ¿vale? Para que quiera arriesgar, zona muy interesante de venta para Eurolibra. Puede perfectamente hacer una entrada, poner un stop por aquí. En fin, ya sabéis que el objetivo de estos vídeos no es en ningún caso influenciar ni asesorar de ningún modo, ¿vale? Que cada uno asuma sus riesgos conforme a su perfil de riesgo, ¿vale? Por cierto, Eurolibra, si lo ponéis con velas de 4 horas, media de 200 sobre cierres, y exponencial, ¿vale? Lo que vais a encontrar es que precisamente esa vela en 4 horas lo que ha hecho ha sido tocar los techos de la vela de 200 y darse la vuelta. Es decir, la vela de 200 le ha hecho un tapón increíble a la subida del Eurolibra. Así que bueno, seguimos siendo bajistas en Eurolibra, ¿de acuerdo? Muy interesante. Materia prima, vamos cerrando oro. En el oro es en esta ocasión en el que nos hemos ido. ¿Por qué? Porque decíamos, quizá funcione de tope este nivel, lo teníamos bien marcado, zonas en las que podía haber venta, darse la vuelta. ¿Qué ha ocurrido? Que lo ha roto y lo ha dilatado fuerte, muy fuertemente, ¿vale? Ahora ya agarrarse a un clavo ardiendo. ¿Por qué? Puede hacer giros en esta zona que es punto de apoyo, ¿lo veis? O en esta zona que es máximo. En este nivel coincidiríamos y podría dar una corrección. Pero también no podría hacerlo. Es decir, estas dilataciones de vela pueden llevarnos otra vela verde hasta aquí arriba y luego darse la vuelta. No pasaría nada de nada, ¿vale? Pero cuidado porque es potente, ¿eh? Y nada más, en el corto plazo analizamos también el oro. El oro, fundamental para entender lo que está pasando con el dólar. La semana pasada hablamos de esta zona de aquí. ¿Qué ha ocurrido con ella? Lo veis que se dilata o vuelve para arriba y nos encontramos con esta zona de condensación del precio en vela diaria. ¿Lo veis? Aquí donde se ha dado la vuelta. Incluso si lo rompiese ya sabemos dónde tenemos zonas de venta, donde está esa línea verde. Los 1.275 dólares la onza aproximadamente. Zona de venta porque hay un rango de consolidación de precio aquí. No sería mala zona de giro. Aquí también puede girarse, ¿vale? Pero desde luego lo que habíamos comentado, que nos fijamos en este doble techo, no ha llegado a cumplirse. Lo intentó, pero se dio la vuelta y superó ese techo. Fijaos. Lo intentó, llegó a estar aquí abajo, tan cerca de esta zona que teníamos aquí. Si hubiese violado esto, activación de figura, para abajo, pero no. Llegó a estar aquí, se recuperó y rompió fortísimo, ¿lo veis? En esta vela, ese doble techo y adiós. Adiós muy buenas, ¿vale? Casualmente, además, si os fijáis, la distancia esta es esta distancia. ¿Lo veis? Esta es esta. Y ahí es donde ha parado, ¿vale? En fin, pero estaremos expectantes a ver qué es lo que ocurre durante esta semana con el oro, con el euro libra, con el dólar yen, con el IBEX 35, con el SP 500 muy fuerte la subida. Y por supuesto, con el resto de mercados que hemos ido comentando a lo largo de este vídeo. Vigilar el índice dólar y mucha suerte con el mercado. Un saludo y hasta luego. Suerte, chao.